Bienvenidos a otra de las conversaciones en español sobre el trilema energético. Comenzamos una miniserie sobre la energía nuclear, con este primer capítulo titulado ¿Necesitamos a las nucleares o no? Por eso, María Luisa y Ham conversan hoy con Manuel Fernández, director de ventas y marketing en Westinghouse, presidente del grupo de gestión de residuos en Nuclear Europe y un experto en la materia. ¿Es la nuclear una energía de ricos? ¿Tiene sesgo político? Manuel habla claro y responde a alguna pregunta difícil. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por aceptar la invitación para ser entrevistado en este podcast. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un placer. Bienvenido. Como es habitual, a todos los invitados, para arrancar esta entrevista, le pedimos un dato. Manuel, ¿cuál es el dato que quieres compartir con los oyentes? Pues un dato de enorme relevancia es que más de 2.500 millones de personas en el mundo, aproximadamente un tercio de la humanidad, no tiene acceso a combustibles convencionales para cocinar, como tenemos nosotros en los países ricos. Y esto implica que cocinan en el interior de sus casas utilizando maderas, restos de cosechas, cartones, plásticos, basuras o incluso excrementos secos de animales, ¿no? Y esto ocasiona más de 4 millones de muertes al año debido a la insalubridad del aire que respiran. Y con este dato, que la verdad es que es escalofriante, ¿cuál es tu visión para solucionar el suministro energético de estos millones de habitantes del planeta? Hay todavía mucha gente en el planeta, hablamos de estos 2.500 millones, pero hay casi 1.000 millones de habitantes, unos 800 más o menos, que ni siquiera tienen acceso a la electricidad. Nosotros en los países ricos gozamos de unos estándares de vida que no son los normales del resto de la gente, ¿no? Y es un error, en mi opinión, es un error en el que solemos incidir desde los países europeos en tratar de solucionar el problema energético global con soluciones que nos valen a nosotros, pero que no tienen por qué servir a otros países del mundo que a lo mejor no están en la misma página de desarrollo histórico, tecnológico, de innovación, científico, social, incluso, que estamos nosotros. Es muy difícil dar recetas globales que sirvan para todo. Las recetas que sirven para un país pueden no servir para otro y desde luego las recetas de los países ricos suelen no servir para los países pobres. Yo creo que por esto estamos fracasando en la transición energética. No hay más que ver los datos de emisiones de CO2 a nivel global, están en máximos históricos, cada año no dejan de subir, y esto es porque no conseguimos dar con la tecla que nos permita solucionar, como bien dices, María Luisa, ese trilema energético, ¿no? Esa transición energética hacia fuentes que sean emisoras de CO2 muy bajas, que sean casi neutras en carbono, y que a la vez sean capaces de abastecer la demanda energética, sobre todo de esos países en desarrollo, y que a la vez sean baratas, sean competitivas, ¿no? Que son un poco los tres vértices de ese trilema energético. Yo creo que nos compete a los países ricos, que por eso somos ricos, desarrollar las tecnologías que permitan que los pobres hagan una transición energética y sean capaces de progresar, de mejorar y de aumentar su calidad y sus estándares de vida sin hipotecar su futuro, claro. ¿Y eso se llama nuclear? No hay, como digo, no va a haber una solución mágica, ¿vale? Va a haber un mix de soluciones en las que sin duda entre ellas va a estar la energía nuclear. La energía nuclear es una energía de presente, produce en España y en Europa aproximadamente el 20% de la electricidad, un poquito más en Europa, casi el 25%, pero en España produce más del 30% de la electricidad libre de emisiones. Es un pilar fundamental en la transición energética española y así va a ser un pilar en la transición energética de muchos países del mundo. En la COP28 de Dubái, 23 países firmaron un acuerdo para triplicar la energía nuclear de aquí a 2050. Y todos los países desarrollados del mundo que cuentan con energía nuclear están pensando en ampliarla, en construir nuevas centrales y por no hablar, por supuesto, de China, que tiene ya, casi va a alcanzar a Francia en el número de reactores nucleares y planean tener más de 400 reactores nucleares de aquí a 2050. Por tanto, es una energía presente, va a ser una energía de futuro y sin duda va a estar entre esas soluciones para el trilema energético.
Manuel, las bondades de la energía nuclear las has contado, pero ¿cómo gestionamos esta contestación social? ¿Cómo gestionamos esta oposición de la sociedad? Y sobre todo, ¿cómo gestionamos estas decisiones políticas que nos están llevando justo a lo contrario de lo que ocurrió en la COP28? Yo creo que hay que aislar lo que sucede en distintos países. No todos los países son iguales, ni siquiera todas las ideologías políticas tienen el mismo comportamiento hacia la energía nuclear en todos los países. Por ejemplo, los verdes finlandeses son pronucleares. El Partido Verde finlandés han defendido la energía nuclear en Finlandia, han defendido la energía nuclear en Europa. El Partido Socialista francés no es antinuclear y hay muchos otros partidos socialistas por el mundo que no son antinucleares. Y conviene tener muy claro que lo que está pasando en España es una excepción, no es la regla, es una excepción. Como decía antes, la mayoría de países del mundo que tienen centrales nucleares, o todos, salvo España, planean continuar con la energía nuclear. Alemania es probablemente el paradigma de país que, teniendo un 25% de energía nuclear como tenía en el año 2010, decidió cerrar sus centrales nucleares, claramente pegándose un tiro en el pie. No hay más que ver los datos tanto energéticos como macroeconómicos de Alemania para ver lo que estamos hablando, unos niveles de producción industrial en el equivalente de los años 80, unos precios de electricidad altísimos, y sigue siendo el país de Europa que más CO2 emite y que más contamina, ¿no? Y aparte de pagar la electricidad a un precio muchísimo más alto de lo que lo paga, por ejemplo, su vecina Francia, ¿no? De la cual, por cierto, importan un montón de electricidad que es nuclear, ¿no? Es de esas pues paradigmas energéticos que tenemos en Europa. Por tanto, insisto que el caso español es un caso particular, no es la generalidad. De hecho, somos el único país del mundo, que se dice pronto, que teniendo centrales nucleares las quiere cerrar, lo cual va a ser un error igual que ha cometido Alemania, claro. Citas a Alemania, citas a las importaciones. Dicen que el modelo alemán funciona porque sus vecinos tienen un modelo diferente. En Alemania se han importado más de 11 teravatios hora en 6 meses, que es lo mismo que se importó en todo el 2023. El primer exportador a Alemania es Francia, el segundo es Suecia con las hidroeléctricas. Y la pregunta es, Suecia se está planteando reducir las exportaciones para poder atender su demanda creciente e interna. ¿Qué ocurriría si alguien como Francia dejara de exportar su electricidad nuclear a sus vecinos? Es difícil de predecir así, no dar una respuesta corta, ¿no? Para empezar, porque el mercado eléctrico europeo está diseñado precisamente para que sea un mercado único de electricidad y compartamos electricidad entre nosotros. Luego hay matices, ¿no? Como por ejemplo que Francia lleva años bloqueando las interconexiones con España, con lo cual nos dejan permanentemente aislados. Y esa apuesta por las renovables que nosotros queremos hacer, si no tenemos interconexiones con el resto de Europa, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, efectivamente Alemania está importando este año muchísimo más de sus vecinos que en años anteriores, y si no pudiera importar de sus vecinos, pues lo que pasaría de manera natural es que Alemania debería producir autóctonamente su electricidad, lo cual haría quemando carbón, lo cual haría quemando su carbón autóctono, que es lignito pardo, que es lo peor que existe en el universo, con un contenido de azufre superior a los carbones normales, y que hacen que Alemania, pues como decía antes, sea el país más emisor de CO2 de Europa. Tanto la transición energética alemana es un fracaso. Es un absoluto y rotundo fracaso. Se han gastado más de 500.000 millones en subvenciones a las energías renovables y apenas han conseguido reducir las emisiones del país en su conjunto. Han conseguido reducir las emisiones del sector eléctrico. Hombre, faltaría más que después de haberte gastado 500.000 millones no hubiera sido capaz de reducir las emisiones del sector eléctrico. Pero esto se une a una caída brutal en la producción de electricidad, unida a una caída brutal de la producción industrial en Alemania. Y esto es lo que realmente está pasando. Lo que está pasando es que estamos consiguiendo reducir la producción energética en los países europeos, pero es hacernos trampas al solitario, porque lo que estamos realmente haciendo es externalizar los sectores primario y secundario a países más pobres
que ya emiten ellos el CO2. Nosotros nos sentimos muy bien porque no lo emitimos nosotros y luego importamos la materia prima que fabrican estos países. Encima luego les pondremos aranceles, por supuesto, para hacérnoslo todavía más difícil y para seguir pegándonos tiros en el pie, ¿no? Lo estamos viendo ahora con los coches eléctricos, lo estamos viendo con las importaciones de aceros, lo estamos viendo con las importaciones de paneles solares, etcétera, 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 ¿no? Pero insisto, es hacernos trampas al solitario. Si al final una sociedad se dedica exclusivamente al sector servicios, pues el sector servicios es poco intensivo en energía, claro, pero los países ricos, por mucho que nos dediquemos al sector servicios, no vamos a dejar de consumir materiales del sector primario y secundario. Lo que pasa es que los traemos de fuera y ya contaminarán otros, claro. Has hablado de la enorme cantidad de gasto asociado a los subsidios de las renovables o a la implantación de renovables, pero hay un mito que sobrevuela siempre a la energía nuclear, que la energía nuclear es cara, que no incluye el coste de los residuos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? La energía nuclear es cara o barata, depende comparada con qué y en qué países, ¿no? La energía nuclear en Estados Unidos tiene unos costes de producción, de operación y mantenimiento que no llegan a los $30 por megavatio hora, cuando en España los costes de producción pues rondan casi el doble, de los cuales la mitad en impuestos. Claro. Entonces, podemos decidir asfixiar la energía nuclear con una tributación enorme para luego decir que es cara, o asfixiar a sus dueños con impuestos para luego decir que son sus dueños los que no quieren continuar con su explotación. La realidad es que cualquier informe de cualquier organismo internacional competente en materia energética nos dirá que los costes de producción de la energía nuclear de las centrales que ya tienes en operación es de las tecnologías más baratas de producción de electricidad. Otra cosa es que nosotros de manera artificial decidamos poner una carga fiscal asfixiante sobre la energía nuclear y hacerla artificialmente cara. Volviendo un poquito al trilema energético que comentabas antes, uno en la vida puede buscar alternativas que nos permitan descarbonizar con precios competitivos, que es lo realmente difícil, o puedes hacer que las alternativas contaminantes sean muy caras en base a impuestos, pero en realidad no estás innovando nada, no estás haciendo nada, simplemente estás convirtiendo en artificialmente caro lo que no quieres tener, ¿no? Esto es un poco lo que está pasando con la energía nuclear en España. Como no la quieres tener, la estás haciendo artificialmente cara para quitártela de en medio, ¿no? Pero incluso en ese precio tan caro, sí que se recoge y sí que está contenida la gestión de los residuos. Por supuesto que sí, la gestión de los residuos es algo que pagan las centrales nucleares porque así lo dice la ley de energía nuclear, la ley 54 del 97 y toda la legislación pertinente en materia de energía nuclear, que es la que dice que las centrales nucleares tienen que hacerse cargo del coste de gestión de sus residuos. No solo eso, sino que después hay legislación que no tiene absolutamente nada que ver con la energía nuclear, por ejemplo, la Ley 15 del 2012, que se hizo para tapar el agujero fiscal eléctrico, que impone nuevas tasas a la energía nuclear que duplican los impuestos para la gestión de residuos. Luego tenemos la tasa catalana que triplica. Ya tenemos el mismo impuesto 3 veces, que fue declarado inconstitucional 2 veces, pero que ahí está, ¿no? Y las centrales nucleares catalanas pues pagan un montón de millones de euros al año en impuestos. Por tanto, no solo está pagada la gestión de residuos, sino que está pagada 3 veces en España. Hablas de innovación en las nucleares. Los SMRs, los Small Module Reactors, reactores modulares pequeños, que es la innovación en las nucleares ahora mismo. ¿Son el futuro o esto es como, digamos, algo que verán nuestros nietos igual? El sector nuclear nunca ha dejado de innovar. Es decir, todos estos diseños que ahora conocemos, metemos dentro del saco de reactores modulares pequeños, los SMRs, que en realidad son más de 70 diseños diferentes de reactores nucleares, muchos llevan diseñados décadas, no es algo nuevo. Lo que pasa es que el mercado, digamos, no estaba lo suficientemente maduro para este tipo de tecnologías. Por entendernos todos, no hacían falta. Y lo que siempre ha hecho falta en los países intensivos en consumo de electricidad eran grandes centrales, grandes productoras de electricidad que produjeran mucha electricidad en un mismo emplazamiento y luego se distribuyen. Pasa que nuestra sociedad ha avanzado tanto que el paradigma eléctrico está cambiando. Probablemente ya en el futuro esos grandes centros de producción a lo mejor van a tener cada vez menos sentido
y lo que tenemos que hacer es una generación de electricidad distribuida y capaz de seguir la demanda, ¿no? Entonces, para eso, los reactores modulares pequeños se abre una nueva ventana de oportunidad para todo este tipo de tecnologías que además no van a servir exclusivamente para producir electricidad, porque las centrales nucleares hasta ahora, en la historia, lo único que han producido es electricidad, ¿vale? Pero sirven para producir muchas más cosas. Por ejemplo, hay reactores modulares pequeños con diseños de muy alta temperatura que son magníficas fuentes de calor para procesos industriales, para los cuales en la actualidad no hay alternativa para los combustibles fósiles. Estamos hablando de reactores que pueden operar a 900 o 1000 grados centígrados. Y esa fuente de calor para procesos industriales pues es muy interesante. O también pueden ser utilizados para producción masiva de hidrógeno, bien sea para el transporte, bien sea para quemar el hidrógeno como alternativa al gas en usos industriales, ¿no? O pueden ser utilizados para desalación masiva de agua. Allá en países o en sitios donde el agua sea escasa, se puede utilizar la energía nuclear pues para desalar agua de manera masiva. Por tanto, van a tener otros usos que hasta ahora han sido inéditos y que nunca hemos tenido en cuenta para la energía nuclear y desde luego vienen a cambiar las reglas del juego. Están despertando muchísimo interés en muchos países del mundo y por primera vez, dado que son reactores más pequeños y por tanto con costes de capital mucho más pequeños, esto abre también la puerta a la inversión privada, no solo de grandes eléctricas, sino de otro tipo de corporaciones privadas, como por ejemplo empresas mineras, empresas papeleras o empresas siderúrgicas, que necesiten fuentes de calor, fuentes de electricidad, pero no necesitan hacer una inversión porque no necesitan 1000 megavatios de energía, a lo mejor con 200 megavatios, 150 megavatios es más que suficiente, ¿no? Has hablado, Manuel, de la generación distribuida y es un concepto que se ha implantado y desarrollado con la penetración de las energías renovables, porque la eólica, la fotovoltaica se pueden distribuir y están deslocalizadas, ¿no? Pero hay un segundo mito asociado a la energía nuclear de quien defiende que la implantación de la energía nuclear y más, en este caso concreto, los Small Modular Reactor o cualquier otra aplicación, ralentiza la penetración de las energías renovables. ¿Qué opinas al respecto? Pues es un problema complejo. Primero porque, y me gustaría dejarlo muy claro, primero porque en la transición energética estamos confundiendo los fines con los medios. Es decir, el fin es producir electricidad baja en carbono. El fin no es instalar energías renovables, ¿vale? Estamos confundiendo el fin con los medios. Las energías renovables son una herramienta muy útil, muy necesaria para la descarbonización, pero no son la única. Es decir, no estamos jugando a quitar todo para poner renovables, porque sí, ¿vale? Ese no es el objetivo. Si tú ya tienes un 20% de electricidad descarbonizada gracias a la energía nuclear, quitar esa nuclear para que dé cabida a más energía renovable, pues no tiene ningún sentido, ni desde el punto de vista de la producción de electricidad, ni desde el punto de vista de la seguridad del suministro, ni desde el punto de vista del coste, ni desde el punto de vista de nada. España ya tiene un 60% de penetración de energías renovables en buena parte del año, que junto a la energía nuclear tiene un 80% de electricidad libre de carbono, y nosotros somos la referencia de Europa en transición energética. Nosotros, no Alemania, nosotros. Deberían mirarnos a nosotros y a Francia, por supuesto, con su gran penetración nuclear, ¿no? Eso por una parte. Y por otro, es cierto que la energía nuclear, en el paradigma anterior que yo venía comentando de producción eléctrica, las grandes centrales nucleares siempre han operado en base. Quiere decir que siempre han operado a 100% de potencia, haciendo de base del sistema eléctrico, donde iban entrando luego el resto de tecnologías conforme fueran necesarias. Es cierto que la alta penetración renovable que tenemos ahora, y que es una muy buena señal y una muy buena noticia, unido a la energía nuclear, hay veces en el año, cada vez más horas en el año, donde solo estas tecnologías son capaces de cubrir el total de la demanda, ¿vale? Y por tanto, primero hay precios cero en el mercado y segundo, hay horas en el año donde se está produciendo más energía renovable de la necesaria. Y se producen, pues, curtailments, hay que, digamos que, desperdiciar energía, ¿no? Pero si os fijáis, eso no es un problema de las energías renovables, ni es un problema de la energía nuclear. Es un problema de que no estamos haciendo las cosas bien. Es un problema de que no hay demanda.
Es un problema de que vosotros podéis instalar todas las renovables del mundo que queráis, pero no hay demanda. El pico de demanda eléctrica en este país fue en el año 2007 y desde entonces la demanda no hace más que bajar, lleva 17 años bajando. Entonces, el objetivo de instalar tantas renovables es porque la base que subyace es que nosotros íbamos a electrificar la sociedad, cosa que no está pasando. No estamos aumentando la demanda eléctrica y si no estamos electrificando la sociedad, nos sobra producción eléctrica. Es un problema de demanda, no es un problema de oferta, ¿vale? Entonces, quitar energía nuclear para seguir poniendo energías renovables no va a solucionar el problema de demanda mientras no seamos capaces de verdad de electrificar la sociedad. Hablas de demanda, has hablado antes de otros usos. Me hubiera encantado que dijeras los data centers y todos estos grandes supuesto, bloques sí. de demanda. Parece que las nucleares, como decías, antes trabajaban en carga base y los data centers que trabajan o que tienen una demanda bastante continua, es como un match perfecto. Y bueno, pues hay PPAs y demás que las nucleares pues pueden acabar llevando hacia allí. Sin embargo, en Estados Unidos empieza a haber protestas de utilities que no tienen nucleares porque en esos PPAs pues se deja de pagar gastos de red, ¿no? Oye, pues yo pongo el data center pegado a la nuclear Claro. y evito llevar toda esa electricidad por la red, pero otros tendrán que pagar esos costos fijos de la red, ¿no? Y entonces parece que el que tiene nuclear tiene una oportunidad y el que no la tiene protesta aduciendo cierta desigualdad. ¿Cómo ves tú el match entre nucleares, data centers, redes de transmisión, etcétera? Es que el sistema eléctrico es tan absolutamente kafkiano que se da la situación absurda que si todos ahorramos, el coste es mayor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el sistema eléctrico es un sistema de costes fijos con ingresos variables. Entonces, por poner un ejemplo para que todo el mundo nos entienda, si los costes fijos de la red son, no sé, 8.000 millones al año, por decir algo, si todos los habitantes de España nos pusiéramos autoconsumo y nos desconectáramos de la red, el último que se queda tiene que pagar 8.000 millones. ¿Vale? Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa con los data centers? Los data centers son muy interesantes para la energía nuclear si consiguiéramos incrementar la demanda en las inmediaciones de las centrales nucleares de tal manera que tú pudieras poner un switch. Se acabó el problema de seguir base y se acabó el problema de la integración con las renovables. La nuclear estaría siempre al 100%. Si hace falta para la red, inyecta al 100 a la red. Y si no hace falta, switch y a producir Bitcoin o al data center que tienes al lado, ¿no? Es decir, es, una vez más, como digo, es un problema de demanda, es un problema de gestión de la demanda. Tú la producción la tienes. Tienes exceso de producción. Ojalá todos tuviéramos exceso de producción en todo, ¿no? En la electricidad la tenemos en muchas horas del día. Lo que hay que hacer es poner los medios para electrificar esa demanda y para aumentar la demanda que haga que no tengamos que tirar electricidad. Es un gusto escucharte, Manuel, y de verdad que estaríamos aquí horas preguntándote por cualquier arista de este trilema. Pero vamos a concluir y como hacemos con todos nuestros invitados, te vamos a dar la oportunidad de que le pidas a una hipotética lámpara de Aladino un deseo o una petición, teniendo en cuenta que si se lo pides, se va a cumplir. Así que, Manuel, la lámpara de Aladino es tuya. Pues es muy difícil, pero me gustaría volver al argumento inicial con el que empezamos, ¿no? Yo creo que lo importante es darnos cuenta que en el mundo hay miles de millones de personas en condiciones paupérrimas de vida, ¿no? Y tenemos que pensar en ellos y tenemos que ser capaces de pensar en ellos desde otro prisma que no sea el de la autocomplacencia occidental que tenemos, ¿no? Que nuestras soluciones no son directamente exportables porque ellos no están en el mismo punto de la historia que nosotros y que no podemos condenarles a hacer transiciones energéticas que lastren su futuro porque sean caras. Nosotros tenemos la responsabilidad para empezar, porque los ricos somos los que realmente hemos emitido dióxido de carbono a la atmósfera los últimos 250 años y no podemos pasar a los pobres del mundo esa responsabilidad. Y como somos ricos, somos nosotros los que tenemos que innovar y desarrollar tecnologías para que ellos puedan hacer una transición energética
limpia y barata. Si no les damos herramientas, van a hacer una transición energética barata y muy sucia. Pues Aladino te ha escuchado y estoy casi segura que va a llevar a la práctica esta petición tuya. Muchas gracias, Manuel. Nos has abierto muchas aristas de este trilema al introducir no solo el tema nuclear, sino tema de costes, tema de data center, tema de generación distribuida. Bueno, esto nos da pie, José Antonio, a otras cuantas entrevistas para seguir este hilo. Muchas gracias, Manuel, por tu participación en este podcast. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Esperamos que os haya gustado. En el próximo episodio, María Luisa y Jam hablarán de la fiscalidad de la energía nuclear. ¿Crees que es una fuente energética favorecida o perjudicada económicamente? Descúbrelo en la conversación con Ángeles Díez, profesora de Derecho Financiero y Tributario en UDIMA. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple.